Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de ver la vida. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte al canal. Aquella noche, Miguel Ramírez no tenía ningún motivo especial para salir de casa. Podía haberse quedado en su apartamento de cobertura, donde el silencio solo era interrumpido por el sonido de la chimenea artificial y del vino caro siendo servido por alguien cuyo nombre ni siquiera sabía. Pero había algo distinto dentro de él ese día. Una molestia sutil, una inquietud sin explicación que lo hizo calzarse los zapatos, ponerse el abrigo de lana gris y bajar a la calle. Chicago estaba cubierta por una capa espesa de nieve, de esas noches en que nadie sale sin necesidad. Subió al coche, pero le pidió al conductor que simplemente condujera sin rumbo definido. Quería ver la ciudad, observar las calles vacías, los faroles iluminando el blanco del suelo y tal vez olvidarse, por unos minutos, de que era Miguel Ramírez, el hombre que todos veían como alguien que ya lo tenía todo. Pero esa noche, ni él sabía bien quién era. Fue solo cuando pasaron por una avenida poco transitada, casi escondida entre edificios antiguos, que Miguel pidió al conductor que se detuviera. Algo llamó su atención allí, algo pequeño, frágil, que desentonaba por completo con el paisaje blanco y frío. En ese banco de hierro verde cubierto de nieve había una niña encogida, dormida. Debía tener unos 6 o 7 años. Llevaba un vestido claro, sucio, totalmente inadecuado para el frío cortante de esa noche. Su cabello castaño, enredado y lleno de copos de nieve, caía sobre su rostro tranquilo. La escena parecía absurda, casi irreal. Miguel bajó del coche como si una fuerza extraña lo arrastrara. La nieve se colaba por el cuello de su abrigo, el viento le helaba las manos incluso con los guantes caros, pero nada de eso importaba. Solo podía mirarla, tan pequeña, tan vulnerable, y aún así durmiendo como si el mundo no fuera peligroso. Miguel no sabía qué hacer. No era el tipo de hombre que supiera cómo tratar con niños, mucho menos con ese tipo de situación. Todo en él le decía que llamara a alguien, que contactara a alguna autoridad, que hiciera lo correcto. Pero allí, parado frente a esa escena, fue como si algo se rompiera dentro de él. Una parte que había estado endurecida por mucho tiempo comenzó a derretirse, como la nieve al contacto con la piel caliente. Sin pensar, se quitó la bufanda gruesa del cuello y envolvió con cuidado a la niña, como si cualquier movimiento brusco pudiera despertarla o asustarla. Ella se movió un poco, pero no se despertó. Entonces se sentó junto a ella en el banco helado, como quien decide que ya no va a ignorar eso. Su conductor observaba desde lejos, confundido. Pero Miguel no dijo nada. Simplemente se quedó allí, en silencio, al lado de la niña que dormía como si aún creyera en el mundo. Miguel no sabía cuánto tiempo estuvo sentado allí. El viento le cortaba el rostro, y el banco ya estaba empapado por la nieve derretida. Pero nada de eso importaba. Miraba a la niña como quien intenta entender un misterio. ¿Era real? Estaba seguro de que sí. El calor de su cuerpo bajo la bufanda, la respiración leve y el temblor involuntario que a veces hacía que su hombro se estremeciera. Miguel se dio cuenta de que hacía mucho tiempo, quizá años, que no miraba a alguien con tanta atención. Su vida estaba hecha de decisiones racionales, números, contratos, personas que fingían preocuparse. Pero allí, en esa acera helada, nada de eso tenía sentido. Esa niña sola en el mundo, en medio de la nieve, era una pregunta sin respuesta. Y por primera vez en mucho tiempo, no intentó explicarla ni escapar. Simplemente se quedó. Después de un tiempo, la niña abrió los ojos, despacio, sin prisa, como quien ya aprendió a despertarse sin esperar buenas noticias. Su mirada se cruzó con la de él por unos segundos y Miguel sintió algo que no sabía cómo nombrar. No era lástima, era otra cosa. Ella no se asustó, ni lloró.
Solo miró como quien reconoce algo familiar. «Mi mamá va a volver pronto», dijo con una voz pequeña pero firme, y volvió a cerrar los ojos. Eso lo conmovió de una manera extraña. Miguel, acostumbrado a discursos largos y justificaciones, se quedó sin palabras. Solo asintió con la cabeza y respondió bajito, como si se lo prometiera a sí mismo. «Está bien, yo espero». Y esperó, sin saber quién era la madre, sin saber qué significaba eso. Pero se quedó, porque en ese momento irse parecía el mayor acto de cobardía que podría cometer. Cuando la madre finalmente apareció, Miguel ya casi no sentía los dedos, pero seguía allí, inmóvil, con la bufanda todavía sobre la niña. Venía con una bolsa de papel en la mano, el rostro cansado, los ojos alerta. Cuando vio a su hija en el banco, protegida por un hombre desconocido, corrió, el miedo estampado en el cuerpo. Miguel se levantó de inmediato, levantando las manos en señas de paz. No quería problemas, solo quería explicar que todo estaba bien. Ella abrazó a su hija y la levantó en brazos con fuerza. «Solo tenía frío», dijo él intentando sonar lo más respetuoso posible. «Me quedé con ella, solo hasta que volvieras». La mujer lo miró con desconfianza, como quien ya ha visto muchas promesas y poca ayuda. Pero no dijo nada, solo abrazó a su hija con más fuerza, como si aún estuviera en peligro. Miguel se quedó parado, sin saber si debía irse o si eso era solo el comienzo de algo. Aba, la madre de la niña, aún temblaba cuando finalmente miró a los ojos de Miguel. No era solo el frío, era el miedo de perder lo poco que aún tenía. Conocía bien a ese tipo de hombre, abrigo caro, postura segura, esa forma de actuar como quien siempre tiene el control. Pero había algo extraño allí. Él no parecía querer nada a cambio, y eso la ponía aún más desconfiada. «¿Eres de servicios sociales?», preguntó, sin hostilidad pero con firmeza. Miguel negó con la cabeza. «Solo vi a tu hija durmiendo en la nieve y no pude seguir mi camino». Ella respiró hondo intentando procesar eso. No era fácil confiar. Ya había oído demasiadas promesas, pero tampoco podía negar lo evidente. Su hija estaba caliente, viva y a salvo, y eso era más de lo que podía esperar esa noche. Entonces, en silencio, aceptó su presencia. Solo por ahora. Fue Miguel quien sugirió llevarlas a un lugar seguro. Un motel sencillo, cerca de ahí, donde pudieran pasar la noche lejos del frío. Aba dudó. Nunca aceptaba ese tipo de ayuda. Había aprendido a arreglárselas con lo poco que tenía y sabía que todo venía con un precio. Pero él insistió de una forma distinta. No fue con dinero en la mano, ni con esa actitud de salvador. Fue con sencillez. «Es solo por una noche, para que ella pueda dormir de verdad». Esa frase resonó en la mente de Aba. Miró a su hija, ahora recostada en su regazo, sin fuerzas ya para mantenerse despierta, y cedió. Caminaron juntos hasta el motel, no hablaron mucho. Miguel pagó la habitación, entregó la llave y deseó buenas noches. No entró, no intentó forzar nada, solo entregó una manta extra y se fue. Eso por sí solo ya decía mucho. Pero Miguel no volvió a casa. Le pidió al conductor que diera otra vuelta. Necesitaba pensar. ¿Qué había pasado esa noche? ¿Por qué lo había conmovido tanto? Ya había visto pobreza antes. Ya había donado dinero, hecho eventos benéficos, firmado cheques generosos para causas lejanas. Pero nada de eso lo había tocado de esa manera. La imagen de la niña durmiendo en la nieve no salía de su cabeza. Había algo en esa paz suya, en esa confianza al esperar sola a su madre en el frío que tocaba un lugar dentro de él que ni siquiera sabía que aún existía. Por primera vez en años, Miguel se sentía humano. No en el sentido genérico. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo, donde todo era automatizado, seguro, calculado. Y ahora, solo ahora, estuviera viendo el mundo con sus propios ojos. Al día siguiente, Miguel se despertó más temprano de lo habitual, aunque había dormido poco. El desayuno servido en la mesa impecable, las ventanas con vista panorámica de la ciudad, todo le parecía fuera de lugar. Por primera vez, esa vida organizada y cómoda le parecía estéril. No podía dejar de pensar en la niña, Lucía, como la madre la había llamado, y en esa mujer, Aba, con ojos firmes y cansados. Había algo profundamente verdadero en ellas que Miguel no podía ignorar. No sabía exactamente qué quería, pero sabía que necesitaba verlas de nuevo. No por obligación ni por culpa. Era algo distinto.
como si un hilo invisible lo uniera ahora a esas dos vidas. Entonces, sin avisar a nadie, tomó el coche y condujo hasta el motel sencillo donde las había dejado. Llegó despacio, sin saber qué esperaba encontrar. Al entrar a la recepción y preguntar discretamente por la habitación, el recepcionista lo reconoció de inmediato. «Se fueron temprano», dijo el hombre mientras recogía sábanas usadas. «¿Puedes creer que la mujer dejó la habitación limpia? Hasta la manta doblada estaba». Miguel sonrió sorprendido. Dijo si volvería. No, solo agradeció con educación. Esa frase le quedó dando vueltas en la cabeza mientras volvía al coche. Podía simplemente marcharse, cerrar ese episodio y seguir con su vida. Pero no pudo. Llamó a uno de los pocos empleados en los que confiaba y le pidió que investigara discretamente a una mujer llamada Ava. «Solo quiero saber dónde está y si está bien. Nada invasivo». Mientras esperaba una respuesta, Miguel sentía algo nuevo: ansiedad. No la de los negocios. Era otra cosa, más personal, más divo. Al final de la tarde, llegó el mensaje. Trabaja como voluntaria en un comedor comunitario, a 3 cuadras del motel. Está allí ahora. Miguel fue hasta ahí solo. Al llegar, estacionó al otro lado de la calle y se quedó observando. El lugar era sencillo, con una fila silenciosa formándose afuera. Dentro, a través de las ventanas empatadas por el vapor de la comida caliente, vio a Ava. Llevaba un delantal, el cabello recogido de cualquier forma, sirviendo sopa con movimientos ágiles, firmes, pero con una ligereza que lo sorprendió. Era como si ese lugar fuera una extensión de ella misma. La observó durante largos minutos, sin moverse. Ahí estaba una mujer que lo había perdido casi todo, pero que aún así seguía dando, con dignidad, con propósito. Y por primera vez, Miguel sintió algo que no era admiración ni compasión, era inspiración. En los días siguientes, Miguel volvió al comedor varias veces, siempre de lejos, siempre en silencio. No quería interferir, solo observar. Era extraño para él, que siempre actuaba con objetividad, estar allí parado esperando no se sabe qué. Pero había algo en Ava que lo hacía querer entender más. No era solo lo que hacía, sino cómo lo hacía. Servía a las personas como si cada plato fuera un mensaje. Te veo, tú importas. Y eso conmovía a Miguel de una forma difícil de explicar. Él, que había invertido en tantas causas sociales sin involucrarse de verdad, ahora estaba parado en la acera, sintiendo un nudo en el estómago solo al verla sonreír a un hombre sin hogar mientras le entregaba un trozo de pan. Era un sentimiento nuevo, respeto, y junto con él, una voluntad de hacer algo, pero sin estorbar. Entonces encontró una forma de ayudar sin mostrarse. Usó uno de sus contactos para financiar discretamente el comedor. La idea era simple: mantener el lugar funcionando por al menos un año sin que nadie supiera quién estaba detrás. No quería aplausos ni reconocimiento. Por primera vez, Miguel entendía el valor de hacer algo solo porque era lo correcto. También contrató un pequeño equipo para reformar discretamente la cocina del comedor. Todo con mucho cuidado para no alterar la rutina del hogar. Observaba todo desde lejos, casi como espectador de su propia transformación. El Miguel de 2 meses atrás había considerado todo eso una pérdida de tiempo y dinero. El Miguel de ahora sentía que por primera vez estaba invirtiendo en algo que tenía sentido. Y no era por el impacto social, era porque eso lo hacía respirar diferente. Fue una de esas visitas silenciosas cuando Ava lo vio. Él estaba al otro lado de la calle, parado, observando como siempre. Pero esa vez, ella lo reconoció. Dejó lo que estaba haciendo, se limpió las manos en el delantal y cruzó la calle con pasos decididos. Miguel se congeló. No sabía si debía huir, sonreír, explicarse. Cuando ella se paró frente a él, su mirada era directa pero no agresiva. ¿Me estás siguiendo?, preguntó con un leve jadeo, entre curiosa y seria. Miguel respiró hondo. Solo quería ver cómo haces lo que haces. Ella se quedó en silencio por un segundo. Luego respondió: «Esto no es un proyecto para ti, ¿verdad?». Él negó con la cabeza. «No, yo solo no pude olvidarlas». Fue la primera vez que lo dijo en voz alta, y en cuanto lo dijo, supo que era verdad. Después de ese día, algo cambió entre ellos. Miguel comenzó a aparecer en el comedor no más como espectador, sino como ayudante, al principio un poco torpe,
cargando cajas o cortando verduras bajo las instrucciones de voluntarios que ni sabían quién era él. Ava lo observaba con cautela, pero sin hostilidad. Sabía que venía de otro mundo, un mundo que siempre miró desde arriba la realidad que ella enfrentaba. Pero curiosamente, Miguel no parecía querer mantener distancia. Al contrario, escuchaba más de lo que hablaba, preguntaba cuando no sabía y nunca intentaba tomar el control de nada. Eso, poco a poco, fue rompiendo la rigidez de Ava. Aún no confiaba completamente, pero reconocía cuando alguien lo estaba intentando. De verdad. Y Miguel lo estaba haciendo, sin prisa, sin pose, solo presente. Con el tiempo, Miguel comenzó a acompañar a Ava en las rondas nocturnas. Era ella quien repartía comida y mantas a los que dormían en las calles de la ciudad, y él fue con ella. Al principio solo observaba, luego comenzó a cargar las bolsas, y pronto, sin darse cuenta, estaba escuchando historias, entregando sándwiches, preguntando nombres. Fue allí, en las aceras frías, donde entendió que cada rostro tenía un motivo, un dolor, una trayectoria. Miguel, que durante años vivió rodeado de estadísticas y gráficos, ahora se encontraba mirando a los ojos de gente invisible, y eso lo cambiaba. Más que cualquier inversión, más que cualquier logro, eso lo tocaba en un lugar que había olvidado que existía, el de ser simplemente humano. Era como si cada noche en las calles lavara un poco del frío que había acumulado por dentro. Ava, poco a poco, empezó a aceptar esa nueva versión de Miguel. No porque dijera palabras bonitas, sino porque estaba allí, día tras día, sin hacer alarde, sin necesidad de aplausos. El vínculo entre ellos comenzó a crecer sin que ninguno de los dos supiera exactamente cuándo. Aún no era romántico, pero sí íntimo. Miguel empezó a preocuparse por las pequeñas cosas. Si Lucía había comido bien, si Ava estaba durmiendo lo suficiente, si el gas del comedor duraría hasta fin de mes. Y Ava, aunque resistente, empezó a dejar espacio. No pedía ayuda, pero tampoco la rechazaba. Era como si ambos supieran que algo se estaba construyendo allí, despacio, con el tipo de cuidado que solo nace cuando dos personas ya vieron lo peor del mundo y aún así eligen quedarse. Todo parecía avanzar con naturalidad hasta el día en que la verdad salió a la luz y no de la forma en que Miguel hubiera querido. Fue un detalle tonto. Uno de los voluntarios, sin saberlo, comentó con Ava que era lindo ver a Miguel Ramírez ayudando allí, siendo quien es. Ella se congeló. El nombre cayó como un balde de agua fría. No era solo un nombre, era una realidad entera que nunca imaginó asociada al hombre que cortaba cebollas junto a ella. Buscó en su celular, escribió, y ahí estaba, empresario, multimillonario, dueño de un imperio financiero. Miguel Ramírez. El hombre que hasta entonces se había mostrado solo Miguel. Se quedó en shock. No era por el dinero, era por la mentira, o la omisión, que para ella era lo mismo. Se sintió parte de un experimento, de un capricho de alguien aburrido con su propia riqueza. Cuando confrontó a Miguel, fue directa. No gritó, no hizo una escena, pero había dolor en su mirada. ¿Por qué no me dijiste quién eras?, preguntó como quien ya sabe la respuesta, pero aún necesita oírla. Miguel intentó explicarse confuso, diciendo que no quería que eso interfiriera, que solo quería estar allí como él mismo, sin el peso del apellido. Pero nada sonaba suficiente. Ava se sintió engañada, como si todo lo que habían construido estuviera manchado por un juego de apariencias. Ella no necesitaba un salvador. Nunca lo necesitó. Lo que más le dolió fue pensar que tal vez él se había acercado a ella como parte de un proyecto, como otra buena acción para aliviar su conciencia. No quiso escuchar más, solo se alejó. Dijo que necesitaba tiempo y se fue con Lucía, dejando a Miguel parado en el comedor sin saber si debía correr tras ellas o respetar el silencio. Esa noche, Miguel se quedó solo en el comedor. Las luces apagadas, los bancos vacíos, el olor a comida aún impregnado en el aire. Se sentó en el rincón donde solía ver a Ava reír con los voluntarios. Nunca se sintió tan pequeño. Ese dolor en el pecho no era orgullo herido, era vacío.
La ausencia de ella y de Lucía dolía más de lo que podía admitir. Por primera vez, entendió que no era él quien estaba ayudando. Eran ellas las que lo habían ayudado a recordar quién era. El silencio de esa noche fue el espejo donde Miguel finalmente se vio completo. Y no le gustó todo lo que vio. Tuvo que enfrentar el hecho de que incluso con buenas intenciones, todavía había actuado con control. Como quien está acostumbrado a comprar confianza con gestos. Pero Ava no era alguien que se conquistara con gestos. Ella era alguien que solo aceptaba presencia. Y en ese momento, él no sabía si ella le permitiría volver. En los días que siguieron, Miguel no intentó forzar ningún contacto. Canceló reuniones, ignoró invitaciones y pasó más tiempo callado que hablando en semanas enteras. Estaba reaprendiendo a estar consigo mismo, sin distracciones, sin agenda llena. Por primera vez, no sabía qué hacer. No había hoja de cálculo ni estrategia que pudiera arreglar lo que se había roto. Extrañaba las noches en el comedor, las conversaciones cortas, la forma en que Lucía le tiraba de la manga solo para mostrarle un dibujo cualquiera. Pero más que eso, extrañaba a Ava. Su silencio, la firmeza con la que enfrentaba el mundo. Era como si esa mujer le hubiera devuelto algo que ni sabía que había perdido, la capacidad de importar de verdad sin esperar nada a cambio. Y ahora, con todo eso en riesgo, Miguel solo podía esperar y reflexionar. Fue en una mañana fría, casi un mes después, que decidió volver al comedor. No sabía si ella estaría allí, pero necesitaba intentarlo. Llegó temprano, antes de que comenzara el movimiento, y se quedó afuera con una bolsa térmica. Llevaba sopa con jengibre, la misma que la había visto preparar tantas veces. No tenía un discurso preparado ni grandes gestos planeados. Solo quería que ella lo viera allí. Cuando Ava llegó, viniendo del otro lado de la acera, el corazón de Miguel se aceleró. Llevaba el mismo abrigo gastado, el cabello recogido en un moño deshecho, los ojos atentos. Cuando lo vio, se detuvo. No caminó más rápido, ni más lento. Solo caminó hacia él, en silencio. Miguel le tendió la bolsa. La hice para ti. Está caliente. Ella la tomó aún sin decir nada, y por unos segundos los dos se quedaron allí, solo mirándose. Ava fue la primera en hablar. ¿Sigues viniendo aunque no sepas si me vas a ver? Miguel asintió, bajando los ojos. Ya no vengo por ustedes. Vengo porque necesito estar aquí, con o sin perdón. La frase salió entrecortada pero verdadera, y por primera vez desde que todo sucedió, Ava no lo miró con resistencia. Vio arrepentimiento, pero más que eso, vio a alguien que se había quedado, que pudo haberse ido pero eligió esperar. No pidió perdón con palabras, lo pidió con presencia, y eso fue lo que la conmovió. Lucía, que apareció minutos después, corrió hasta Miguel y lo abrazó por las piernas. «Desapareciste», dijo. Él se agachó y la abrazó de vuelta, sintiendo que el mundo volvía, poco a poco, a su lugar correcto. En ese gesto pequeño, sin grandes explicaciones, un nuevo comienzo empezó a tomar forma. Después de ese reencuentro silencioso, no fue necesario decir nada con prisa. Miguel volvió a frecuentar el comedor como antes, pero sin esconder quién era. Algunos voluntarios se impresionaron, otros no le dieron importancia. Ava, por su parte, mantuvo su postura firme, pero ahora con algo distinto en los ojos, una aceptación tranquila. Volvieron a verse casi todos los días, a veces hablando poco, a veces riendo juntos, pero lo que más marcaba era la naturalidad con la que Lucía se colgaba del brazo de Miguel como si ya fuera parte de la casa. Y de algún modo lo era, solo que ahora no por haber construido nada con dinero, sino porque se había quedado cuando era más fácil irse, y porque, poco a poco, estaba aprendiendo a amar sin poseer, a ayudar sin controlar, a estar presente sin tener que ser el centro de nada. Con el tiempo, surgió una nueva idea. No fue de Miguel, fue de Ava. Ella quería crear un espacio donde madres e hijos en situación de calle pudieran encontrar más que refugio. Un lugar con huerta, talleres, comidas calientes, pero también con dignidad, cuidado y pertenencia. Miguel escuchó la propuesta sin interrumpir y cuando ella terminó, solo dijo: «Dime cómo puedo sumar, sin estorbar». Por primera vez no ofreció soluciones, ofreció escucha. Y eso
hizo toda la diferencia. En pocas semanas, con el apoyo silencioso de Miguel y el liderazgo determinado de Ava, nació el proyecto que llamaron El Hogar, un centro comunitario vibrante, lleno de vida, construido con el esfuerzo de muchos y con el alma de quienes ya supieron lo que era no tener dónde caer, ni emocional ni físicamente. El día de la inauguración, el lugar estaba lleno. Niños corriendo, voluntarios sonriendo y un olor a pan horneado que se esparcía por el aire como una promesa buena. Ava caminaba por el patio con la credencial colgada del cuello resolviendo 1000 cosas a la vez. Lucía llevaba un vestido floreado y un globo azul. Fue ella quien jaló a Miguel de la mano hasta un pequeño escenario improvisado. Tomó el micrófono y con esa simplicidad que solo los niños tienen, dijo: «Él es mi papá». Miguel se quedó helado. No esperaba eso. Miró a Ava, que no dijo nada. Solo sonrió, con un brillo en los ojos que él nunca había visto. En ese instante, todo tuvo sentido. Ya no importaba el pasado, el dinero, los errores. Él estaba allí, y ellas también. Por primera vez sentía que había encontrado algo que ningún dinero podía comprar. Un hogar de verdad. Lo que más impresionaba a Miguel con el paso de los meses no era la estructura del centro, ni los números crecientes de atenciones. Era el sonido de la vida corriendo allí dentro. Niños riendo, ollas golpeando, conversaciones cruzando los pasillos y hasta los silencios cargados de paz. A veces pasaba horas allí sin hacer nada grandioso, solo observando. Cargaba a Lucía en brazos, ayudaba en la huerta, lavaba platos. Nadie lo trataba como empresario o benefactor. Y él tampoco lo buscaba. Había aprendido que la presencia vale más que la posición. Con Ava, la relación fue solidificándose sin etiquetas. Ella nunca pidió nada. Nunca esperó que él la completara. Pero curiosamente fue a su lado donde él se descubrió completo. Por primera vez, el hombre que lo tenía todo entendió que en realidad siempre le faltó lo esencial: conexión, verdad, sentido. Un año después de aquel encuentro bajo la nieve, Miguel aún recuerda con claridad la noche en que vio a Lucía durmiendo en el banco helado. La imagen sigue viva en su memoria, no como una herida, sino como un hito. Ese fue el día en que todo cambió, en que él, sin querer, tropezó con algo mucho más grande que la caridad. Fue allí donde aprendió que ayudar no es donar cosas, es donar tiempo, escucha, espacio. Que a veces lo que una persona más necesita es alguien que simplemente se quede, que vea, que permanezca. Y si alguien preguntara qué fue exactamente lo que le pasó a Miguel Ramírez, él no sabría resumirlo con precisión. Pero quizás diría que, esa noche, por primera vez en mucho tiempo, eligió no protegerse del mundo. Y por eso, el mundo finalmente lo tocó de vuelta. Hoy, cuando le preguntan a Lucía cómo conoció a su papá, ella responde sonriendo: «Se quedó con nosotras cuando nadie más se quedó». Y para Miguel, eso basta. No necesita reconocimiento público, ni titulares, ni premios. Solo necesita seguir allí, donde las cosas son reales, donde cada día tiene propósito. El hogar que construyeron juntos, él, Ava y Lucía, no tiene rejas doradas ni paredes de mármol, pero tiene olor a café recién hecho, mantas calientitas y abrazos sinceros. Y cuando alguien nuevo llega al centro, perdido, con frío, asustado, Miguel es el primero en ofrecer una manta, porque él sabe, porque él recuerda, porque en ese banco cubierto de nieve, él también fue salvado, no por caridad, sino por amor.